De 9 a 12. Y me refuta en el Facebook, me encanta eso. También le damos la bienvenida a Miguel Valverde, epidemiólogo. Miguel, qué gusto tenerte. Bienvenido. ¿Está Miguel? A ver, vamos a intentar otra vez con Miguel. Bueno, entre tanto, Andrés, es posible obligar a una persona que no quiere vacunarse a vacunarse en función de un bien mayor, o es que se está violando la libertad individual de una persona finalmente de decidir pues, lo que le venga en gana con su cuerpo. A ver, Andrés, debemos partir del precepto de que mis libertades tienen fronteras, y las fronteras son cuando puedo hacer daño a los demás, ¿no? Tomando en cuenta este precepto, tomemos en cuenta lo que ha pasado el año pasado, ¿no? El año pasado algunos países y gobiernos como Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra con Johnson, Estados Unidos con Trump y Brasil con Bolsonaro, desconocieron la gravedad de esta pandemia. No era un resfrío, etc. Suecia, que es uno de los países más avanzados en educación y en salud, también desconoció la gravedad de la enfermedad. El famoso epidemiólogo Anders Tegnell, que fue el encargado de diseñar la estrategia entre el COVID, prácticamente en abril, entre lágrimas, dijo: murieron muchos y muy pronto, ¿no? Entonces, después, ya avanzado el año, casi hacia finales de año, vemos que la irresponsabilidad del no poder detener la enfermedad empieza a generar en Inglaterra, en Brasil, en el mismo Estados Unidos, otras variantes del virus que están generando zozobra en estos momentos en el mundo. India es otro de los países que no pudo controlar y ya ha generado dos variantes, ¿no? La Delta y la Delta Plus. Entonces, el no controlar la enfermedad no solamente te genera muchos enfermos, el colapso de los sistemas de salud y finalmente una cantidad de muertos que hasta ahorita no se está contabilizando adecuadamente en ninguna parte del mundo. Tenemos los muertos que mueren con su certificado COVID, pero tenemos los muertos en exceso que son consecuencias de la pandemia, ¿no? Si además de eso le sumamos que a la rápida, como se ha podido, se ha generado vacunas para tratar de mitigar el flagelo de esta pandemia, y nos ponemos a escoger entre marca, y nos ponemos a escoger entre si nos vacunamos o no, no vamos a detener la enfermedad, y lo que va a pasar es que va a seguir diseminándose esta enfermedad en varios países, y se van a ir generando cepas probablemente peores, o variantes probablemente peores que lo que se está viendo hasta ahora, y podemos entrar en una peligrosa espiral donde cada vez tenemos que pelear contra un virus más virulento, más contagioso y más letal. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Carlos Monroy te saluda, un abrazo enorme. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Andrés, claro, este criterio, esta pandemia, y así lo amerita, las decisiones las están tomando diferentes gobiernos, diferentes países, en mayor o menor medida, ante su realidad, ¿verdad? Ante lo que está ocurriendo internamente. Estoy viendo, por ejemplo, que países como Israel, que hasta hace algunas semanas estaban muy tranquilos, habían dejado el barbijo de lado, hoy una vez más están preocupadísimos. ¿Por qué? Por los rebrotes correspondientes, y están pensando en tarjetas verdes, en medidas restrictivas y todo aquello. Es así de dinámica la pandemia. Pero en la realidad, de acuerdo a nuestra realidad, a la realidad boliviana, por cómo somos, por nuestra idiosincrasia, por nuestra educación, nuestro comportamiento social, ¿tú ves factible que puedan funcionar estas medidas que obliguen de alguna manera a la población a vacunarse? Es imprescindible que la vacuna sea obligatoria, ¿no? No es la única medida que se debe tomar para aplacar la pandemia. Sí, hay que aplicar otras medidas, hay que mantener el distanciamiento social, hay que cuidarse, etc. Pero si no vacunamos a toda nuestra gente, el peligro no solo de contagiarnos, de seguir muriendo, etcétera, sino el peligro
de que entren nuevas variantes, de que la gente sea expuesta ante nuevas amenazas, ¿no? Porque no se saben las consecuencias, ni siquiera totales de las primeras variantes, y menos de las nuevas que están ahorita haciendo estragos, por ejemplo en Israel, que tú has mencionado, ¿no? Israel tiene ya más del 60% de la gente vacunada con las 2 dosis, vacuna completa, y están pensando de nuevo en cerrar a la población para evitar la cantidad de contagiados. Claro, su mortalidad ha bajado muchísimo porque la gente que se ha infectado con vacuna ya no tiene la gravedad, pero la cantidad de infectados de nuevo se ha disparado en ese y varios países que tienen niveles altos de vacuna. Entonces, no garantiza que no te vas a infectar, no garantiza que no te vas a enfermar, pero por lo menos está bajando los niveles de mortalidad con las distintas vacunas contra el coronavirus, ¿no? Tarde o temprano esto tiene que controlarse a través de la vacuna. El virus va a encontrar cada vez a personas más inmunes y no va a poder reproducirse y tendrá que bajar. Pero hasta mientras tenemos que pelearle con todo lo que tenemos a mano a la pandemia. Bien, Andrés, permíteme un segundito. Ahora sí se ha conectado con nosotros el doctor Miguel Valverde, él es epidemiólogo. Doctor Valverde, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Compañera. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días, Andrés. Aquí para tratar de solventar algunas de las dudas que tenga en relación a la pandemia, a las vacunas. Seguro que sí. Bien, hemos conversado ampliamente y lo vamos a seguir haciendo obviamente de la característica de la vacuna, cómo avanza y todo aquello. Pero en este momento, doctor Valverde, hay una discusión mundial, no solamente en Bolivia. ¿Debemos obligar de alguna manera a la población a que se vacune por los bajos índices o avances de porcentaje de vacunación y ante nuevas variantes? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es su criterio, doctor Valverde? Definitivamente, una vacuna en fase experimental no puede ser obligatoria, ¿no? El propósito es el siguiente. Las vacunas tienen, para ser extendidas a la población total, un periodo de tiempo de investigación regular de 10 años, ¿no? Por ejemplo, hay vacunas que tardan hasta 15 años en corroborarse si realmente tienen la efectividad que dicen, si el diseño metodológico de las vacunas son las adecuadas, y lo más importante, los efectos colaterales a mediano y largo plazo, ¿no? Y si estos problemas pueden ser problemas de comunicación. Comunicación, lamentablemente, Juan Carlos. Nos estaba comentando que en 10 años, un periodo regular de 10 años, para saber si realmente la vacuna es efectiva. Lo que dice el doctor Valverde, Andrés, es que no debe ser obligatoria una vacuna en fase experimental. Sí, eso es lo que nos comentó. A ver, vamos a retomar con Miguel la comunicación para poder seguir ampliando. En tanto, vamos a seguir conversando con Andrés. Andrés, bueno, has escuchado lo que dijo el médico Miguel Valverde, pero aquí yo planteo una duda. Al menos hasta ahora, Andrés, se ha probado que la vacuna ha bajado el índice de mortalidad, lo que significa que está funcionando, ¿no? Entonces, hay países, como acabo de mencionar, Francia, que ya asumió la decisión de obligar a las personas a vacunarse, porque, bueno, van a poner en serio riesgo la reactivación económica. Si bien en nuestro país no se puede vacunar, pero en nuestro país hay pues decisiones colectivas que se asumen en algunas organizaciones. Por ejemplo, incluso lo discuten en ampliados el voto, ¿no? Dice, bueno, por tal partido vamos a votar. Entonces ahí no respetan la libertad individual, no respetan a las personas que digan, bueno, tú vota por el que te dé la gana. No te estamos obligando a votar por el partido A o por el partido B. Pero hay organizaciones que asumen así la decisión. ¿Qué tal si en nuestro país también, en ampliados, deciden, bueno, los afiliados a vacunarse, si no, no participan en el ampliado? ¿No sería acaso eso bueno, Andrés? En algo tiene razón el doctor Valverde, ¿no? Normalmente las vacunas tienen varios años de pruebas de
y de experimentación para ver los efectos colaterales. Pero ahorita estamos ante una enfermedad que ya nos ha matado hasta el mes de mayo en muertes en exceso como 37,000 personas, en muertes oficiales más de 17,000 personas, ¿no? Ha mandado a terapia intensiva, ha colapsado nuestra capacidad de atención en terapia intensiva, ya en 3 ocasiones, son 3 olas, ¿no? Se espera una 4ª ola porque no se ha detectado o no hay evidencia de la Delta o Delta Plus en Bolivia, ¿no? Estamos en una situación desesperada como sociedad, no solamente en el país, sino en el planeta. Tenemos que emplear todas las armas que tengamos contra esta pandemia para detenerla, ¿no? El distanciamiento social, todo lo que se está implementando, pero además, sí, las sociedades tienen que obligar a sus miembros a lograr inmunidad, ya sea natural o artificial. Natural la están logrando aquellos pobres que están enfermando y que están teniendo que curar, que tampoco saben todas las consecuencias que van a tener a la larga la enfermedad. Se está viendo que mucha gente después de curar 2 o 3 meses están muriendo igual por coágulos, por problemas en el cerebro, por problemas respiratorios, con consecuencias para la respiración muy fuertes, etcétera, etcétera. No, estoy de acuerdo, no puede no saber sino conocerse a cabalidad, ni siquiera la efectividad de las vacunas, sino las consecuencias a mediano o largo plazo. Pero no podemos arriesgarnos a seguir generando nuevas variantes, a seguir enfermando a nuestra gente y permitiendo que nuestra gente siga muriendo cuando tenemos la posibilidad de tener una forma de salvarla o de cuidarla. Bueno, gracias, tocayo. Vamos a volver ahora con el médico Miguel Valverde. Miguel, estabas desarrollando la idea en el sentido de que con una vacuna, ¿no?, en fase experimental, no se puede obligar a la gente a vacunar, porque al menos para conocer realmente si tiene efectividad, el periodo regular es de 10 años. A ver, termina por favor de desarrollar tu idea, Miguel, y luego tenemos otras preguntas. Miguel. Un agente infeccioso, en este caso el virus. Las vacunas son solamente una de las estrategias para poder controlarse. Y son una de las estrategias más efectivas cuando no estamos en pico, ¿no? Por eso se sugería vacunar en los primeros meses del año los que pertenecemos al hemisferio sur, ¿no? Segundo condicionante, tienen que ser vacunas en que conozcamos todos los efectos y la efectividad. Ya sabemos que la efectividad de la vacuna no es adecuada para evitar contagios. Vacunado o no vacunado, igual nos contagiamos. La efectividad está en la reducción de la letalidad, es decir, que los pacientes que se contagian, muchos se complican. Pero ¿de qué depende que se compliquen? No solamente depende de la vacuna, también depende, ¿no?, de la carga viral. Es decir, que si siguen expuestos, si siguen exponiéndose de alta manera, van a desarrollar complicaciones. Y tercero, es la presencia de variantes, ¿no? Se ha demostrado que las vacunas están tardando en actualizarse, ni bien de vacunar surge una nueva variante y tardan aproximadamente 3 meses en actualizar la información para esa variante, ¿no? Esos son los grandes problemas para determinar si una vacuna es efectiva o no es efectiva. Y el otro gran problema, los efectos colaterales, ¿no? Ya se ha demostrado, por ejemplo, que la vacuna AstraZeneca, la vacuna Sputnik, pueden provocar problemas de coagulación. La vacuna Janssen se ha asociado al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, son problemas que se esperan en las vacunas. O sea, no hay vacuna totalmente inocua, siempre tienen problemas colaterales. Lo que nos interesa saber a cuánta población realmente llega este efecto adverso a causa de la vacuna, y lo más importante, si los gobiernos pueden asumir los costos de rehabilitación o los costos que trae como problema de salud los efectos adversos. Un Guillain-Barré no es barato, un Guillain-Barré te puede traer discapacidad. Por lo tanto, no es cuestión de que simplemente yo le exponga a mi hijo y decir, ¿sabes qué? Van a obligar a la vacuna, no puedo elegir ni la vacuna, no me dan información completa para la vacuna, y tampoco el gobierno va a asumir si hay algún efecto colateral serio. Las variantes no se tratan con vacunas, las variantes se tratan con medicamentos. Por lo tanto, la mejor estrategia son
antivirales que han sido efectivos para el SARS-CoV-1, han sido efectivos para el MERS, que son baratos, pero por alguna razón no la quieren dar ni en Bolivia ni en el resto de los países, porque sabemos que detrás de las vacunas hay un gran negocio, ¿no? Por lo tanto, las vacunas como estrategia sirven, pero como estrategia de obligación, no. Andrés, vuelvo contigo, por favor. La información es sumamente importante para esto, ¿verdad? Es crucial. Han habido muchos procesos de desinformación, muchísimos, que pareciera que le están ganando hasta ahora a la información como tal, a la que debe regir por parte de las autoridades, de los medios, de todos a quienes corresponde y desde donde corresponda. Pero debería ser una información muy puntual y muy concreta, con datos. Conversábamos con Andrés Gómez acá y le decía, por ejemplo, simplemente como ejemplo, todos los días nos dan estadística, ¿no? Hoy día se han contagiado 1,000 personas, nuevos contagios, se han recuperado 1,500 personas, han fallecido 20 personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No sería importante empezar a poner evidencia en esos datos, en esas cifras? Por ejemplo, ¿qué tal si de las 1,500 personas que hoy se han contagiado, resulta que 1,000 estaban vacunadas, se han contagiado, pero están tranquilas? De las otras 500 que no se han vacunado, 20 han fallecido. Y esas 20 resulta que no se han vacunado. ¿Esos no serían datos interesantes para compartir con la población para darle certidumbre? Bueno, Juan Carlos, dos aspectos. No me gusta, porque lo siento inmoral, hacer evaluaciones económicas cuando hablamos de la salud y de la vida de la gente, ¿no? Pero es menester, dado que el doctor habló de cuánto cuesta tratar un Guillain-Barré, ¿no? Poner en cuestionamiento cuánto le ha costado al país la pandemia hasta ahorita, cuánto le cuesta a un individuo el día de terapia intensiva, cuántas familias han quedado en la quiebra porque su familiar estuvo un mes en terapia intensiva, ¿no? Entonces, el análisis de costos no es adecuado en el tema salud, pero sí cuántos muertos nos han costado hasta ahorita la pandemia es un parámetro importante. Otro tema que tenemos en Bolivia es que el seguimiento epidemiológico no es, digamos, el más prolijo. No es que estás llegando al hospital y están tomando si estás vacunado o no estás vacunado, si ya te dio o no te dio, no tenemos niveles de reinfección, etcétera. Pero ante esta situación de no conocer la realidad nacional, lo que tenemos que hacer es mirar afuera, es levantar la cabeza, ver qué está pasando afuera, ¿no? Y Andrés y tú tienen mucha razón, o sea, en un país donde la libertad individual es tal vez más preciada que en nuestro país, Estados Unidos, Francia y otros países están volviendo obligatoria la vacuna precisamente para poder detener las consecuencias nefastas que tiene esta enfermedad cuando te da fuerte, ¿no? Precisamente para detener la cantidad de muertos. Israel ya ha mostrado que los muertos recientes que está teniendo por COVID y Estados Unidos, en más de un 90-95% son personas que no se han vacunado, ¿no? Entonces, entrar al tema de si es discutible la vacuna o no, pienso que una sociedad debe tener y tomar, para eso tenemos democracia, podríamos tomar decisiones conjuntas, ¿no? Cuando uno elige un presidente, para bien o para mal, lo quieras o no, al que salga electo, gobierna sobre todos. Y en ese sentido, ese presidente, esos gobernantes, esos alcaldes, esos gobernadores, tienen que tomar decisiones para todos. Bueno, Miguel, ¿qué pasa? A ver, lo voy a plantear del siguiente modo, Miguel. La reactivación económica, ¿no?, depende mucho de la vacunación. Esa es la tesis que he leído en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas van a volver a la normalidad poco a poco y van a mover la economía, ¿ya? Y la economía se mueve en concentraciones, en actividades como por ejemplo los restaurantes abiertos, full, bares full, ¿no? Centros de producción donde hay mucha gente que está interactuando. Por tanto, ahí hay un bien mayor. Ese bien mayor no es acaso un ideal o no es acaso un objetivo
que entre todos tendríamos que alcanzarlo, Miguel, e inducir, si bien no obligar, inducir, persuadir permanentemente a la gente a vacunarse, justamente para evitar colapsar económicamente. Miguel. Sí. Bueno, en realidad, cuando nosotros proponemos una tesis, por ejemplo, la relación vacuna con fortalecimiento económico, lo que tenemos que ver es la experiencia en otros países, ¿no? Y países, no podemos compararnos con Estados Unidos, no podemos compararnos con Inglaterra, apenas nos podemos comparar con nuestros vecinos, porque tenemos grandes diferencias tecnológicas, inclusive idiosincráticas. ¿Qué ha pasado con nuestros vecinos más cercanos? ¿No? Te hablo de Chile, te hablo de Uruguay, los que han tenido las campañas más exitosas de vacunación a nivel Latinoamérica. Han sido los que luego han tenido un peor pronóstico. Por lo tanto, que estos países lo que han asumido solamente la vacunación como única estrategia para la reactivación económica y para el control de la pandemia. Y no, la vacunación no puede ser la única estrategia, es una, vuelvo a repetir, es una de las estrategias principales, ¿no? Segundo, el doctor hablaba, del costo de terapia intensiva en los pacientes por COVID. Pero ¿qué ha demostrado la epidemiología cuando es bien llevada? Porque recordarás en una entrevista que yo te dije, el pico máximo de contagios va a llegar hasta el 23, 24 y luego es una bajada. O sea, no se va a prolongar al infinito y más. O sea, con o sin tratamiento, con vacuna o sin vacuna, baja el pico. ¿Cuál es el gran conflicto? El gran conflicto que en julio van a persistir, sobre todo, las complicaciones y las muertes. Y eso no es debido a la variante, no es debido al virus, no, es debido a la ineficiencia de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es tan imperfecto, los pacientes no pueden adquirir medicamentos, no hay protocolos establecidos. Toda esta semana he revisado protocolos de tratamiento para el COVID, tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Lamentablemente no existen protocolos claros. Hacen malas combinaciones de medicamentos y más están tratando de ajustarse en promocionar ciertas marcas de medicamentos que son carísimos y no se ha demostrado la efectividad, ¿no? Como deberían decidir. Ha salido un artículo en la revista internacional JAMA que dice que no es efectivo para el COVID en comparación con medicamentos que son mucho más baratos y mucho más efectivos y con menos efectos colaterales. Entonces lo que nos falta a nosotros es información. O sea, lo primero es informar cuándo es útil una vacuna. Es útil una vacuna cuando se hace en periodo fuera de pico. O sea, vacunar junio, julio no sirve para nada, porque igual nos vamos a contagiar. Cuando vacunamos aquí en el hemisferio sur, tenemos que vacunar diciembre, enero, febrero. Esa es la recomendación, pero las autoridades no escuchan. Está bien que exista un presidente, está bien que exista un gobernador y un alcalde, pero ellos no toman las decisiones. Los que toman son sus asesores, los que son, entre comillas, expertos del tema, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hablar de economía, yo no soy experto en economía, pero va a haber alguien que me asesore. Segundo, cuando estamos en periodo de pico, ¿qué es lo más efectivo? El tratamiento oportuno, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento oportuno, y es donde nos hemos aplazado. Un paciente llega a un centro de salud de primer nivel, ¿qué le dice? Vaya a un hospital COVID, va al hospital COVID, ¿dónde está tu orden de referencia? Viene un paciente sin COVID, ¿qué le piden? Necesitamos tu prueba COVID para atenderte, si no tienes tu prueba, no te atendemos. Y en todo ese trajín el paciente puede contagiarse, llegar con una prueba negativa y luego estar internado con enfermedad activa sin darse cuenta. Entonces, aquí hemos fallado en esas cosas. Lo que necesitamos es identificar los momentos, en qué momento es buena la vacuna, en qué momento es bueno el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno, y lo más importante, en qué momento es bueno la evaluación, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de las vacunas lo vamos a hacer recién en noviembre. Les repito, esta bajada de contagios no es gracias a la vacuna, no es gracias a nuestro sistema de salud, es porque es simplemente el modo de producción del virus, ¿no? Y el otro factor que está alentando mucho en los países que ya han pasado por estas contenciones de la variante Delta, la Delta Plus, por ejemplo, es que ya se ha establecido la teoría del agotamiento viral. Es decir, que el virus, tanto que muta, se presume que se está inactivando por sí solo. No, claro. Es decir, que el próximo año tal vez no sea tan serio. Miguel, por lo que estoy entendiendo, es que obviamente hay una primera ola, ¿no? Después automáticamente baja, viene una segunda ola,
automáticamente baja, viene una tercera ola y automáticamente baja. Entonces la vacuna no tiene ninguna o tiene poca efectividad. Pero todavía no había vacuna en las anteriores olas. Si es que vacunamos más gente, ¿no? ¿Podemos controlar mejor la cuarta ola, por ejemplo? Vacunamos, la cuarta ola está proyectada más o menos para noviembre. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que antes de noviembre tenemos que vacunar 6 meses antes. O sea, de nada sirve que me vacunen en enero, porque el efecto vacunal posiblemente ya ha pasado. La actualización viral ya ha pasado. Recuerda, cuando nos vacunan para la influenza, nos están vacunando con los virus que han circulado los últimos 6 meses. Cada año cambia el componente viral de las vacunas. Por lo tanto, si no han vacunado en enero, posiblemente esa vacuna ya no me sirva para noviembre. No, porque no estamos decidiendo la actualización. Es por eso que tiene que haber planificación con las vacunas. Si planifican de manera adecuada, pues están insistiendo ahora con la vacuna Johnson, esperemos que la que trae la actualización, posiblemente el impacto en noviembre sea muchísimo menor. Bueno, nos vamos a despedir de Andrés, luego cerramos contigo, Miguel. Andrés, muchísimas gracias, sabemos que tienes otras actividades, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Si tienes algo más que agregar, adelante, por favor. Bueno, estoy de acuerdo en algo con Miguel. No es solo vacunas. No hay que limitarnos a las vacunas. Y sí, también tiene un efecto perverso la vacuna, ¿no? La gente cuando se vacuna se confía y se descuida. Empieza a saltarse el distanciamiento social, empieza a descuidar el ir en transporte público, el no usar barbijo, el no lavarse las manos, etcétera, y es el efecto adverso que él advierte que ha pasado, por ejemplo, en Chile y también en Israel, ¿no? Pero en Israel, por ejemplo, también se tiene una gran entrada de lo que es la Delta y la Delta Plus, ¿no? Una de las cosas que se ha evidenciado con este virus, que no es un resfrío, no es un virus estacional, ¿no? Él decía que el ideal para vacunarse es enero. En enero hemos tenido un pico. Hemos tenido un pico en julio del año pasado y hemos tenido el último pico en junio de este año, ¿no? Y la mayor parte de los expertos internacionales y la Organización Mundial de la Salud está preveyendo que en Sudamérica el virus Delta no va a tardar más de 3 meses en estar en un pico en los distintos países que están ya detectando esta nueva variante. Entonces, yo creo que sí tienes que actuar con otras medidas que, como se han llamado, que son políticas públicas activas y pasivas, ¿no? Activas en el sentido de que hay que salir a buscar, hay que hacer un seguimiento epidemiológico, hay que aislar a los enfermos para que dejen de infectar al resto, hay que hacer políticas pasivas, que es de protección al ciudadano, de que se cuide, distanciamiento, etcétera, etcétera, pero también hay que actuar con la vacuna de tal manera de tener todas las armas de política pública y de saneamiento. Estoy también de acuerdo de que hay que llegar a un diagnóstico temprano y cuidar que el enfermo no se complique, pero decir que no, la gente no utilice las vacunas es un extremo, me parece. Gracias, Andrés, y un gusto a través tuyo. Saludo a toda tu audiencia y a toda la gente. Espero que se vacunen y espero que podamos vencer esta enfermedad sin mayores pérdidas de las que ya se han tenido. Muchas gracias, Andrés, te mandamos un abrazo. Y también nos despedimos de Miguel. Miguel, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Sí, algunas aclaraciones. En realidad, no es un virus estacional, Israel lo ha demostrado, España lo ha demostrado en sus publicaciones. Recordemos que aquí en Bolivia tenemos 2 periodos estacionales de enfermedades respiratorias, el periodo de invierno y el periodo de verano, que tiene fechas. Por eso nosotros planificamos que para noviembre, iniciando el verano, va a haber una nueva creciente del virus, ¿no? Hasta va a durar hasta enero. O sea, tiene componente estacional, está en las publicaciones científicas. Segundo, no estamos negando las vacunas. Lo que yo estoy proponiendo son información con las vacunas. ¿Qué vacunas son aptas? Yo no puedo pedir Sinopharm en pacientes que tienen problemas inmunitarios, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el paciente cuando sabe qué enfermedad tiene y tiene el derecho de elegir, dice, bueno, yo no puedo por esta condicionante decidir esta vacuna, yo quisiera que me coloquen, por favor, colóquenme esta vacuna que no actúa con las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, ¿no? O que viven con familiares con inmunodeficiencia, ¿no? Ya sea por cáncer, ya sea por VIH o tantas enfermedades que existen.
Entonces nosotros tenemos el derecho a la elección, no solamente elegir si me vacunan o no me vacunan, sino a elegir qué tipo de vacuna me pueden dar, y todo con información. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo. Hasta otro momento. De 9 a 12.